para Altagracia Ortiz y para mí es un gran placer encontrarnos nuevamente con ustedes en 2x3 en TV, como cada sábado a las 6 de la tarde. Tati, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dorita. Y en el mes de abril, que es un mes bonito, a mí, yo no nací en abril, pero a mí abril me encanta. Tú naciste en marzo y de que nacieron las reinas. Las reinas, es verdad. Sí, pero abril es un mes muy lindo, Es un mes muy lindo, además recuerda tantas cosas, recuerda nuestra revolución, La 24 Revolución de abril, por supuesto, que del fue tan 65. importante para este pueblo. Es un mes de fechas históricas importantes. Sí, que nos recuerda a la lucha, o sea, que somos un país que realmente salimos adelante y que nos esforzamos por lograr nuestras metas y por no dejarnos avasallar, como Así dicen, es, pasó también recientemente el Día del Periodista. Sí, ¿Verdad? Sí. Y pasó la Semana Santa. Y pasó la Semana Santa. En el caso del periodismo, una carrera con tantos desafíos Muchos. éticos, morales, responsabilidades que tenemos los periodistas y tantos cuestionamientos al mismo tiempo, esta profesión. Desafíos, como dices tú, Tati, en diferentes vertientes. Ya la forma de hacer periodismo ha cambiado totalmente. Así o sea, es. ya no es lo mismo de cuando nosotros empezamos, quizá 20 años atrás. Ya el periodismo ha dado un giro. Y el periodista, lo que estamos ejerciendo, como es el caso tuyo y mío, pues hemos tenido que ir avanzando y adaptándonos a esos nuevos esquemas del periodismo. Así es, el mundo digital constituye una gran oportunidad, pero también es amenaza al mismo tiempo, es una combinación de factores. Pero al mismo tiempo lo que no pasa de moda nunca es la responsabilidad social que tiene un periodista y la responsabilidad con el único, el gran valor para nosotros, que es la verdad. Y la ética, o sea, la ética ante todo. Yo creo que eso es lo que debe primar en todo periodista, que se respete y que quiera llevar un mensaje de credibilidad a la sociedad, que creo que es la base, como tú lo dices, esa es la base de todo periodismo responsable. Así es, a propósito de credibilidad, Doris, en estas últimas semanas se ha desatado prácticamente un temor generalizado en el país a raíz de que una semana antes de la Semana Santa las autoridades detectaran el caso de un niño que vino a vacacionar a la República Dominicana procedente de Haití y que resultó ser positiva esa muerte a la difteria, una enfermedad bacterial no superada, pero sí controlada en la República Dominicana. Muy controlada, es una enfermedad infectocontagiosa, pero que también se previene por vacuna. Y todos hemos visto el lamentable espectáculo, vamos a decir así, creo que sí, de estos centros de vacunación totalmente masivos, o sea, centros que durante todo el año están fijos en diferentes lugares y donde la gente generalmente no acude durante el año, pero ante una alarma, ante un miedo, pues sencillamente lo han abarrotado. Yo creo que las autoridades deberían revisar o educar más sobre los términos alarma, alerta y todo eso, porque la gente cree que una alerta es salgan corriendo a vacunarse. Por ejemplo, en uno de mis recorridos, y eso lo vamos a ver con nuestro experto del día de hoy, de la tarde de hoy, en uno de mis recorridos en el centro de Mata Hambre, aquí en el Distrito Nacional, yo preguntaba, señora, ¿y usted por qué vino a vacunarse? Y decía, por la cosa esa que anda matando gente. Es decir, la gente ni siquiera sabe de enfermedades, la gente escucha. Entonces, a nuestro pueblo le hace falta mucha educación. El 4% llegó un poco retrasado. Y en materia de salud, pues uno sabe que hay una ausencia total de educación e información. Yo, por ejemplo, digo, ¿y por qué no hay una campaña selectiva en los medios de comunicación, la televisión que la gente tanto ve, donde de verdad se diga, mira, la difteria es esto, porque a la gente se le olvida? Tal vez nosotros estamos formados en salud con todos estos años cubriendo el área, pero la gente no tiene por qué saber lo que es difteria, por ejemplo. No, y sobre todo, como tú decías, una enfermedad que hace tantos años está controlada en el país, la gente no tiene por qué conocerla. Pero eso es lo que nos dice a nosotros la debilidad realmente de la educación para la salud que tenemos en nuestro país, donde las personas no tienen que salir corriendo ante una situación, porque si todo el mundo tuviera su esquema completo y supiera la importancia de que hay que tenerlo, de que hay que vacunarlo, pues nadie saliera en este momento corriendo porque se presentó un caso de una enfermedad. Entonces eso te dice a ti que es sistemático, o sea, es constante, que tú tienes que tener programas activos, o sea, no porque surge un caso, sino programas activos de orientación y educación a la población. Igual deplorable y lamentable la gran humareda que se cernió sobre Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, esta semana pasada,
y que por supuesto que va a generar, como titularon todos los medios y todo el mundo, también ahí se creó una alarma increíble, porque todo el mundo sabe el impacto que tiene eso en la salud, un humo contaminado de basura, de todo eso, el impacto en las enfermedades respiratorias que constituyen la principal causa de ingreso, de consulta y de emergencia en hospitales tan emblemáticos como el Robert Reed Cabral. Sí, en hospitales sobre todo pediátricos, pero que la población adulta, que aunque no se menciona mucho, también le afecta mucho, y sobre todo en tiempos donde hay tantas alergias. Así es. Cada vez tú ves más personas sufriendo de alergias, y es fruto de la contaminación ambiental que tenemos, que nos llega no solamente de aquí propia del país, sino que llega incluso de manera internacional, como son los famosos polvos del Sahara y esas cosas que van afectando cada vez más en la población, pero eso falta también de planificación. Así es. Y ya en nuestro país, perdóname Tati, ya en nuestro país no deberíamos tener esos vertederos a cielos abiertos. Abiertos, sí. Como se manejan en otros países, donde tú pasas por un lugar y te dicen, mira, eso es un vertedero, y tú dices, ¿dónde? ¿Pero dónde está? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Como es el caso de Puerto Plata, que se denunció tanto recientemente, que es un gran vertedero el que le da la bienvenida a los turistas, y como un polo turístico va a tener un vertedero que le dé recibimiento a los visitantes. Muy lamentable. Muy lamentable. Bueno, y nosotros con estos comentarios nos vamos a ir entonces a unos mensajes comerciales de la tarde y venimos con esta entrevista. No se la pierda, porque usted va a aprender ahí qué es difteria y cuáles son las enfermedades que tenemos cubiertas por el Estado Dominicano. Gracias por continuar con su programa especializado en temas de salud. Y vamos a tener con nosotros, tenemos con nosotros ya en el set, aquí sentadito, al doctor Zacarías Garit. Garit es el director del programa ampliado de inmunizaciones PAI, como dirían en el campo, en el Cibao, el PAI. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder comunicarnos con la población. Sí. Y llevar informaciones que sean un poquito más tranquilizadoras. Así es, Garit. Nosotros un placer tenerte con nosotros. Y vamos a empezar a hablar, Garit, ¿qué es el PAI? Como dice Tati, ¿qué es lo que para que la gente entienda y cuáles son los tipos de vacuna que nos cubre ya el país como nación? Sí, que es importante que la población conozca lo que dispone y lo disponga a tiempo. Realmente desde el 1978 se organizó el llamado Programa Ampliado de Inmunización. 78, o sea, tenemos ya... bastante tiempo. Muchos años, sí. Y realmente la idea era que... Es una iniciativa del gobierno del presidente Guzmán, ¿verdad? Sí, pero fue regional. Es una disposición. No solamente fue a través de la Organización Mundial de la Salud. Recuerden en aquella época lo que se llamó extensión de cobertura, llevar la atención de la salud a la zona rural. Esas son de las estrategias mundiales, ¿verdad? En salud. Sí. Entonces el PAI en Dominicana es el mismo PAI en toda la región de las Américas. ¿Se llaman iguales programas ampliados de inmunización? Se llaman igual, con la misma sigla. Y el PAI de Costa Rica, de Argentina, puede venir aquí y va a hacer lo mismo que hacemos nosotros. Perfecto. O sea, todo está organizado en ese sentido. Lo único que, en principio, depende mucho de qué tanto la población acuda a los puestos. Y eso me refiero porque de qué depende que se haga una jornada de vacunación. Depende del rezago que haya en las personas que deben ser vacunadas. Entonces, recuerdo que para los años ya 80, la cobertura no alcanzaba ni siquiera un 23%. Había una alta mortalidad, entonces, por algunas enfermedades. Realmente, para esa época estábamos cerca de los 60, 70 de cada 1000 nacimientos de mortalidad. De mortalidad. Sí, porque en el 74 andaba hasta por los 90 en la zona rural. Era bastante, por eso se decidió. Recuérdense aquella frase común de STP 2000, que fue salud para todo en el año 2000. En el año 2000, y bajo esa meta se diseñaron estrategias que conllevaron a esto de los programas, porque si usted pone en la balanza de qué que se mueren los niños, entonces coloca un programa orientado hacia ellos. Pero para esa década los indicadores andaban altísimos en todo, mortalidad materna, mortalidad infantil, o sea, eran escandalosos. Había una medición muy interesante que fue el llamado Diagnos, que se hizo a nivel nacional con un muestreo y ahí se evidenció
la diferencia que había en rural, urbano, y adentro de lo mismo urbano, como la zona periférica distinta. Y así ocurre en todo. Perdón, Gary, en ese entonces introdujeron lo que son los visitadores, no, los promotores de salud que iban a vacunar a las casas. En principio eso era muy bonito, porque estaba muy iban a las propias casas a vacunar. Y era un estilo parecido a algunos países que han avanzado bastante en salud, que es la asignación de población como Cuba, a promotores, por como Cuba. Nicaragua también tiene un sistema parecido. Pero realmente eso se fue un poquito desvirtuando. Se fue perdiendo un poco. Y en los últimos años se quiere rescatar, eso es a través de la llamada UNAP, que las UNAP tengan la asignación de población que le corresponde y tenga incorporado el promotor para que salga a buscar las personas que no acuden, que le falta alguna intervención. Uno le ve a eso como dos lecturas. Por un lado, está el Estado asistencialista, o sea, que me asiste, que lo tiene España también, que si tú no llevas te salen a buscar, ¿no? Pero por el otro lado también uno diría que se exime al ciudadano de su responsabilidad con la salud. Sí, pero volvemos al tema inicial, que es la educación. La educación. Entonces, si están enterados de lo que deben hacer. Y un poco concluyendo la pregunta inicial de que el programa inició con apenas 6 vacunas. Fueron aquellas tradicionales, la llamada DPT, y eso es bueno mencionarlo. ¿Qué porque es DPT, doctor? La DPT viene con difteria, pertusis y tétano. Lo que quiere decir... Pertusis es la tosferina, que la gente conoce. O coqueluche, o toconvulsa, tienen muchos nombres. Entonces, ya desde esa época se viene vacunando. Por eso es que los países que han sostenido una cobertura, y es bueno que también ya lo técnico y la población sepa que cuando hablamos de cobertura, hablamos de cobertura de menores de 1 año. Pero es para cada año. Exacto. Cada año. Es acumulada. Entonces, si yo logré 85 en este año, ya yo tengo pendiente que me quedó un 15 que se fue al año siguiente sin estar, y tengo que contemplarlo dentro de la vacunación del año siguiente. Eso es lo que ustedes llaman cohorte no vacunada. Exacto. No vacunada. La población rezagada. Y tiene mucho que ver también con el acceso al servicio. Sí. Porque si no, aquí tenemos cobertura muy buena y alta en lo que es la primera dosis. Pero las vacunas que requieren más de 1 dosis, entonces entran en la dificultad. Ahí la gente cae. Cae en la segunda y cae en la tercera. Y generalmente en ese primer año de vida los padres se preocupan por ir a los centros de vacunación. Y pueden cumplir bien con una tercera dosis. Con una tercera, exacto. El DPT, y ahora ya no está solo la DPT se combinó con una que se llama la vacuna contra el hemófilo influenzae tipo B, que era el responsable de más de 300 meningitis en este país y desapareció con la vacuna. Exacto. Son vacunas que son muy buenas. Y entonces la otra es la de hepatitis B. Y ya yo he repetido en otras ocasiones que tenemos cerca de 3.2 millones de dominicanos que alcanzaron su tercera dosis. Bien. Lo que quiere decir que en poco tiempo podemos armar el proyecto de eliminar la hepatitis B del país. Pero tenemos los portadores. La vacuna no es curativa, la vacuna es preventiva. Todo el que esté con ¿cómo se llama? El virus como forma crónica, entonces representa constantemente un riesgo para el entorno. Pero ¿qué se hace entonces? Vacunar el entorno. Exacto. Porque si toda la familia está vacunada, no pasa nada con el que está infectado. Una infección, sí. Y la otra vacuna que también ha sido un éxito es la vacuna de polio, que iniciamos con la vacuna oral trivalente. Hace poco cambiamos a la forma inyectable como primera dosis, que es la llamada IPV o poliovirus inyectado. Y entonces la siguiente dosis, que son 4 más después de esa inyectada, son orales, pero ya no se llaman trivalentes, sino bivalentes. Bivalentes. Eso quiere decir en lenguaje llano que eliminamos del mundo el virus serotipo 2 de la vacuna. Ya no existe como virus salvaje, nada más nos queda el 1 y
y el 3... ¿No quedaba en la región de África? No, ya en el mundo está eliminado el serotipo 2. El 2. Por el eso poliovirus salvaje, como ustedes le poliovirus llaman. salvaje. Pero no, los 3 eran salvajes en principio, los 3. Okay. pero han ido desapareciendo con la vacunación. Perfecto. Y por eso ponemos la primera como inyectable para mantener la protección contra el 2, hasta que todo el mundo diga no hay. Gary, ¿cuáles son, qué cantidad de vacunas tiene ahora el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones? ¿Cuántas variedades tiene? ¿Para cuáles enfermedades? Se pasaron de esas 6. Yo creo que eso es parte de lo que hay que lograr en este sistema ahora, y es que cada día hay más carga del trabajo que hace la enfermera, que hace el trabajador de la salud. Y de 6 vacunas pasamos a 14 vacunas. Ya tenemos 14. 14 vacunas. Y se duplicó y un poquito más. Se duplicó, pero tiene el inconveniente además de que algunas son individuales. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, la vacuna contra el rotavirus hay que tener paciencia y dársela al niño en una jeringuilla que se le coloca en la boca para ir intilándola. Eso lleva tiempo. No era como antes. Y evitar que la bote. Y ellos tienen su técnica ya. Pero los volúmenes y la velocidad con que se vacuna en ocasiones, alerta eso, la velocidad con que se vacuna a veces representa más riesgo que lo que usted está protegiendo. Esto de estar vacunando de forma desordenada, intensiva, no sé si es más la cura que la enfermedad. Pero vamos a definir, Gary, antes de irnos ya a la situación que se ha estado viviendo, esas 13 vacunas, ¿cuáles son? O sea, ¿contra qué que estamos protegiendo? Por eso vacunamos a los niños. Los niños nacen indefensos. Es lo primero que hay que decirle a la población. Esa es la población que hay que proteger cuando es la más vulnerable. Apenas tiene la protección que le pasa a la madre. Imagínate. Y por eso la madre debe estar vacunada, pero en su época y luego en el embarazo, la que le toca, para que transfiera los anticuerpos al niño hasta que tome él mismo sus propios anticuerpos. O tenga tiempo de comenzar la vacunación. La madre lanza a ese bebé a este mundo lleno de salvajismo por todos los lados, ¿verdad? Incluyendo las enfermedades. Pero realmente le manda todo lo que ella tiene. Porque a la madre en el embarazo se le pone la DT, que es la histeria tétano. Y es bueno aclarar eso, porque la gente piensa que a la mujer embarazada se le vacuna con el tétano, contra el tétano. No, la vacuna hace muchos años. Probablemente desde 2007, 2008 se viene vacunando con una vacuna combinada. Perfecto. O sea, las mujeres embarazadas que tienen, o no embarazadas que tienen hijos previos y fueron vacunadas en el embarazo, están protegidas contra difteria y tétano. Entonces, en eso no hay problema. Ahora lo que hacemos es vacunar a la embarazada para que mande más anticuerpos al recién nacido. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que a los 6 meses el niño ya eliminado, y en el caso del sarampión, a los 9 meses ya eliminó las defensas que le transfirió la madre. Entonces él tiene que defenderse solo. Pero para eso está el sistema de salud, que comienza a vacunarlo temprano. ¿A qué edad empieza a vacunar ese niño? Desde el recién nacido, porque la vacuna funciona. La que comienza más tarde es porque pueden tener algún tipo de molestia o no funcionan igual. Entonces, en el recién nacido, la BCG es crucial. No debe salir. Es la de la tuberculosis. La tuberculosis. Y la tuberculosis en forma grave. Eso al nacer. Al nacer. Eso quiere decir que lo estamos protegiendo contra la forma grave de tuberculosis en un país que todavía sigue circulando la tuberculosis. Entonces, el privado y el público deben tomar en cuenta esta vacuna. Si no la suministra en el sector privado, mándelo al público, que le está haciendo un gran favor. Además de otras propiedades. ¿Los primeros 15 días de nacido? Lo ideal es en el recién nacido, para la oportunidad. Ya el privado que controla más a su paciente puede darse el lujo de a los 15 días, un poquito más tarde. Pero nosotros tenemos que aprovechar cada contacto de la persona con el establecimiento. Con el sistema. Y no dejarlo salir de la maternidad sin la vacuna. Pero ahí mismo se coloca otra, que es la vacuna de la hepatitis B. Pero esa le llamamos hepatitis B del recién nacido. Es inyectada.
es inyectada. Pobre muchachito. Las dos son inyectadas. Una es superficial, que es la BCG, que deja una cicatriz en el brazo izquierdo, una marquita, pero el hecho de que no la deje no quiere decir que no está inmunizada. Ah, perfecto. Después al año se le puede hacer una prueba aquí que se llama la prueba de Mantoux o PPD, que sirve para determinar que hay reacción en el cuerpo y por tanto tiene... Está protegido. Sí, porque la vacuna está hecha de bacteria viva. Se llama el bacilo de Koch, pero atenuado, modificado, o bacilo de Calmette-Guerin, por eso se llama BCG. Esas son las dos primeras. Ya a partir de los 2 meses, el esquema es más simple, aunque son 8 vacunas que se ponen en la visita. Ahí en ese los primeros los 2 meses se le pone, el polio es inyectado, pero viene la penta, que tiene 5 vacunas, como ya dijimos, difteria, pertussis, tétano, hepatitis B y la HIP, o hemófilo influenzae tipo B. Y la otra variedad o novedad del país es el neumococo. Ya estamos vacunando y este año logramos mejores coberturas. ¿A qué edad se pone el neumococo? A los 2 meses, a los 4 meses. A los 4 meses. Gary, vamos a pedirte un permisito para que sigamos detallando esas 13 vacunas que se aplican gratuitamente en el país. Nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Continuamos en esta ilustrativa conversación sobre vacunas con el doctor Zacarías Garit, director del programa ampliado de inmunizaciones. Eso pertenece al Ministerio de Salud. Garit, estamos definiendo esas 13 vacunas gratis que ya se colocan en el país y que están disponibles todo el año a la población. Bueno, retomamos que a los 2 meses hay una vacuna que contiene esta que está siendo muy demandada. Porque a veces se piensa y la población está buscando una vacuna de forma individual. No, desde que el niño tiene 2 meses, lo estamos vacunando con esas 8 vacunas. Perfecto. Que son el polio inyectado, la penta que contiene esa que dijimos de la difteria, pertussis, tétano, HIP y hemófilo influenzae. Una combinación de... Y la hepatitis B. Ya hay novedades que son más allá de tener la hexavalente, que con el mismo polio, pero junto, las 6. Y también está el neumococo, que ha sido un éxito de vacuna, igual que la HIP. Tiene un buen efecto. ¿Bacteria? Bacteria. Neumococo. Y es una causa importante de problemas de neumonía y hasta meningitis en el niño menor de 2 años. La neumonía en el menor de 2 años, la meningitis en el menor de 2 años. Y la neumonía de 2 años en adelante y además los llamados derrame pleural, que son bastante tediosos. Y el rotavirus, que es otra vacuna que se ha agregado al programa, con esa constituyen las 8 vacunas que estamos mencionando a los 2 meses. El rotavirus es contra la diarrea, con la diarrea grave del lactante. Hay que ponerla temprano, antes de los 6 meses, ponerle 2 dosis, porque ahí es que hace su efecto. Después de los 6 meses no tiene sentido porque ya el niño se infectó. Y ahí yo creo que es importante que aclaremos por qué vacunar a los pequeños. Es que al no tener defensa y ya perder la defensa de la madre, es el que necesita urgentemente que se le ponga en contacto con la tecnología, que en este caso las vacunas. Doctor, a raíz de la muerte de un niño de origen haitiano, de procedencia haitiana, o que vino desde Haití, diría yo, tal vez sin historia vacunal, se creó una verdadera histeria colectiva en la República Dominicana y se comenzó después de muchos años a hablar de difteria. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué tenemos? ¿Por qué esta histeria? Vamos a abordar el tema en toda su magnitud para que la gente sepa qué es lo que hay que hacer en momentos como estos. Bueno, lo primero es que el hecho de que el país, teniendo otro país tan cercano, se haya mantenido tantos años, como el caso que la información que ofreció el jefe del Departamento de Infectología, 14 años sin conocer la difteria, o sea, sin tener casos de difteria. Nos dice a nosotros que la población tiene una buena protección y es producto de las coberturas que se vienen logrando con la llamada pentavalente, con la DPT que se pone al año y con la DT que se pone después de los 7 años.
O sea, en toda esa vacuna, en las 3 modalidades, Penta, DPT, DT, hay vacuna contra la difteria. Perfecto. Entonces, nos hemos mantenido vacunando. Inclusive recuerdo en el 2015 que hicimos una jornada de vacunación en las escuelas y se le puso la DPT que tiene contra la difteria a todos esos niños que tenían menos de 7 años y que estaban en el ambiente escolar, que eran menos población, porque recuérdense que es a partir de los 6 años que entran a la Entonces vacunamos mucho más de 6 a 14 años, o sea, la DT se pone a partir de los 7 años. Pero se pone porque hay una que es más completa, que se llama DPT. Bueno, entonces eso pudiera explicar el hecho... ¿DT entonces es un refuerzo? Sí, se constituye en un refuerzo y tiene una buena concentración de lo que es el antígeno en la vacuna, que es más bajo que el de niños. Pero a veces uno piensa que cuando es para el niño tiene que ser menos, es al revés. El estímulo es más fuerte con la DPT y va reduciéndose cuando es referente a los refuerzos. Bueno, entonces eso explica por qué en el país nos hemos mantenido tranquilos con la difteria. Que hemos tenido casos del dominio. Debo informarle que, miren, la antitoxina difterica, que es el tratamiento específico para combatir la difteria, realmente hasta hace poco no había producción en el mundo. Porque ya eran pocos los casos. Porque no había casos, no era rentable y realmente lo que se buscaba es que la gente vacunara. Exacto. Bueno, pero ¿qué pasa? Que el deterioro que se mantiene en un programa, como es el caso que sabemos institucionalmente que ocurre en Haití por cosas que escapan a su control, son cosas estatales, son... Bueno, ha hecho que se vayan acumulando en el tiempo tanto susceptibles. Y el mismo caso de Venezuela. Y Venezuela también. Venezuela, ya, entonces, ¿Brasil? Brasil tiene casos, pero son puntuales y lo busca también. O sea que no hay una situación de brote ni nada. No hay esa... Bueno, entonces era de esperar, porque ya en situaciones anteriores, en entrevistas en televisión y también en los planes que tenía para este año y tiene todavía el Ministerio de Salud, se contempló buscar los asentamientos, los lugares donde hay migrantes o de alguna manera vinculado a los migrantes, o el que va hacia Haití o viene hacia Haití, o va a Venezuela, viene de Venezuela. Ya se le estaba ofertando la vacuna contra la difteria tétano. Pero esos son grupos muy específicos y de riesgo, porque van hacia. Y aún así, el que tiene posibilidad de viajar probablemente no se aloje en sitios que son de riesgo. Pero aquel que va a trabajar, que tiene que relacionarse con otros, entonces puede tener esa... ¿La difteria es una enfermedad propia de la pobreza? Sí, señor. Es una enfermedad de la pobreza todavía. El economista debería contemplarla como un parte monitor de la pobreza. Pero realmente lo que ha ocurrido, volviendo al tema, es que eso era de esperarse, que en esta migración tan dinámica que se da entre los dos países, pues iba a llegar alguien. Aquí vienen no solamente para difteria, vienen para otras enfermedades. De hecho, en una entrevista anterior a todo esto, yo recordé ahora, a propósito de esta histeria colectiva, una entrevista que me diste sobre la necesidad de vacunarse, los viajantes, los viajeros, y advertiste sobre Venezuela y Haití específicamente. Exactamente, pero no solamente para difteria. Ahora mismo tenemos también el problema en Venezuela del sarampión. Estamos, todo el que está yendo hacia el cono sur en general, porque ya no solamente son 7 países, ya hablamos de 10 países que ha resurgido el sarampión. Aunque de manera puntual, a veces son importados y alrededor de lo importado hay casos, que no es una difusión masiva, pero ya van 10 países en la región de las Américas que tienen sarampión. ¿Nosotros cuántos años tenemos sin sarampión, Gary? Bueno, tenemos desde junio del año 2001. Del 2001. Y recuérdense que reforzamos en el 2006 una gran campaña que fue contra sarampión rubeola y eso nos ha dado tranquilidad.
Y debo advertirle que aquí han llegado personas con sarampión, característico, clínico y diagnosticado por laboratorio. Pero si tú estás protegido. Pero si el entorno está protegido, no pasa nada. Perfecto. Entonces ahí vamos que la población tiene que tener un poquito de tranquilidad. Y yo quisiera aprovechar para en particular hacer un llamado a esas empresas que son parte de la histeria. Nunca hemos visto tantas solicitudes de vacunación masiva. Señores, el país no tiene una contingencia para que estemos demandando de esa forma desorganizada y, como dijimos antes, a veces es peor la cura que la enfermedad. Exacto. Doctor, pero el mismo Estado dominicano, yo sé que usted forma parte de él, no ha estado cohesionado y unificado con respecto a eso. Me decía un médico amigo que él estaba en una reunión y desde el palacio estaban llamando la vacuna para los hijos de no sé quién, o sea, como si es evidente que ha faltado una unificación de criterios para saber que nosotros no tenemos brote de difteria como país, sino que tenemos casos importados. Sí, cuando hablaban al principio de la educación de la población, creo que también lo que hay que resaltar, que aun cuando la tarjeta de vacunación, el carnet, el registro de vacunación de los niños dominicanos, tiene un esquema que orienta sobre los tipos de vacuna que debe colocarse y la fecha en que debe vacunarse. Hay personas que le entregan, siendo hasta profesionales de la salud, al vacunador para que él diga si le falta alguna. Exacto. Entonces usted más que nadie, como tutor, como padre, tiene que estar pendiente de qué es lo que necesita y cuánta tiene. Ahora mismo hacemos un llamado a que revisen su carnet de vacunación y todo el que esté vacunado con esos 3 dosis en el menor de un año. La vacunación hay que entenderla de acuerdo a la edad. Exacto. Porque si lo que tiene son 8 meses y tiene 3 dosis, déjelo tranquilo. Y ese niño está completo. No lo siga pinchando. Exacto. Pero si tiene ahora 7 años, 5 años, revise si le faltó la de los 4 años. Para que si quiere completarle esa, aún así, 4 dosis son una buena cobertura. Una buena cobertura. La 3 del primer año que viene con la penta, más del refuerzo de los 18 meses, tiene 4 dosis. Eso, la otra son ya como una garantía más. Exacto. De que, Gary, entonces tú decías que en el país no hay necesidad de esa histeria colectiva y llamabas a las empresas. ¿Cómo cuántas solicitudes ustedes reciben diario? Y si fuera solamente local, pero es el país completo. Del país completo, claro. Entonces hay instituciones que apenas trabajan con un teléfono, que lo que hacen son recibir llamadas y mandar llamadas. ¿Y por dónde se va a transmitir en un teléfono? Por teléfono. La gente cree que está en el aire. Entonces, desde luego, los conglomerados, y bueno ahora que antes de que concluyan la clase aprovechar los espacios para que el profesor comience a entender lo que es un esquema de vacunación. Pero él para que en algún momento lo explique a los niños más grandes. Como orientación. Y los niños más grandes vayan a orientar a su familia pero también. Pero todos estos adultos en los centros de vacunación como locos, inclusive obstruyendo el que los niños puedan tener sus refuerzos, la vacunación ordinaria. Como ustedes también mencionaron, no solamente que van a vacunarse, sino no saben ni de qué se vacunan, ni qué es lo que está ocurriendo. Es como porque las masas actúan así. Aquella historia de que había una fila, se ponen detrás y cuando llegan allá preguntan que para qué la fila. Sí. Y esas cosas tenemos que ver cómo orientamos. Y ahora se está haciendo un esfuerzo en los puestos de vacunación, lejos de estar abriendo más puestos en un mismo hospital, que hayan equipos revisando la tarjeta de los niños. Okay. Si está vacunado, señora, usted no pierda el tiempo, vaya para agilizar, ¿verdad? Para agilizar y también para evitar exceso. Exacto. Porque a veces me entra el escepticismo. ¿Cómo es posible que rechazaran en un momento dado la vacuna del VPH, que es menos reactógena, reacciona menos que esta vacuna, hace menos dolor, hace todo, menos reacción, y demostró en 110,000 niñas vacunadas que tenían menos efectos que lo que se había mencionado, apenas 75 lo que mostraron dolor de cabeza, mareo, que pudieran haber sido del momento, no tiene que ser por la vacuna.
Uno se pregunta también si las masas actúan así, ¿por qué no hacer también campañas que lleven a la gente a prevenir tantos infartos, tanta diabetes, tantas enfermedades de ese tipo, ¿no? Porque si las masas actuaron así para ir a buscar una vacuna de una enfermedad que ni siquiera conocen. Para que acudan a tomarse la presión. Exactamente. La prevención que debe hacerse. A caminar para evitar estar tan gordos. Exactamente. La hacen obesidad. efecto. Lo malo es que cuando las campañas de salud se hacen en base al temor, pasan rápido. Muy rápido, eso iba a decir. Y no queda la necesidad de que existan programas permanentes, o sea, los puestos están vacíos todo el año, Gary. O sea, vacíos te digo en el sentido de que las madres van con los niños pequeños, pero tú no ves un adulto buscando vacuna por ningún lado. Vamos a pedir, doctor, vamos a pedirle de nuevo su anuencia, nos vamos a comerciales y venimos con el último segmento de 2x3 sobre estos aspectos puntuales de vacuna a raíz de esta histeria que tenemos con la difteria. Volvemos ahora. Continuamos con el doctor Zacarías Garit hablando de vacunas. Doctor, ¿cuáles son los grupos vulnerables que en este momento requieren ser vacunados contra la difteria? Para ver si evitamos esas inmensas filas que la gente va y resulta que se desespera. Sí, todos los años se ha estado vacunando contra difteria, tétano y contra las otras vacunas. Y no solamente se ha vacunado bastante en lo que es los menores de 5 años, también todos los años se adquieren cobertura por encima del 60% de las mujeres embarazadas, pero también del 20% de las mujeres en edad fértil. O sea, aquí basta que la población revise en su embarazo cuántas dosis le pusieron y se va a dar cuenta que puede estar tranquila. Aún así, no hay condiciones epidemiológicas para intranquilizarse, porque estamos hablando de un niño que vino directamente. Llegó el 21 de marzo y ya el 25, lo que quiere decir que su transmisión, su incubación, la realizó fuera de aquí. Perfecto. Entonces, aquí llegó y prácticamente, lamentablemente, falleció por la condición en que estaba. El sistema lo detectó. Lo detectó, le hizo todo lo que había que hacer, que realmente representa una inversión importante cada caso de esto. Entonces ya después, y debo aclarar que no fue después del caso, ya venían las alertas orientadas a la presencia de la enfermedad en el país vecino. Teníamos 3 alertas, una dirigida a difteria, otra a sarampión, y otra dirigida también a fiebre amarilla. Pero como no tenemos fiebre amarilla, es para el que va a viajar hacia esos lugares. Doctor, no nos va a dar todo el tiempo para tratar el tema vacuna, pero yo quisiera que antes de pasar a la Semana de Vacunación de las Américas nos dijera, hay un movimiento en el mundo, lo hemos tratado en otros programas, pero no se puede soslayar, hay un movimiento antivacuna. Claro. ¿Qué va a implicar esto para los países? Yo no sé si es tan importante como que debamos preocuparnos. Bueno, toma fuerza porque las redes sociales sirven para eso. O sea, le apoyan en eso cada vez que mandan una información. Y es lamentable que a veces personas con la formación, a veces de salubrista, de médico infectólogo, transfieran una información que realmente saben que no tiene base científica. Entonces, lo que llamamos a la consideración de que no se lleven de datos que son de personas que solamente lo dicen crean intranquilidad. Que no tienen las evidencias. No se han hecho estudios relacionados con eso que puedan explicar. Por ejemplo, te dicen, sí, pero tú lo que le estás inoculando virus, metiendo la enfermedad a tu hijo. Bueno, el caso de la vacuna esta de la influenza, que ha sido muy conflictiva, pero realmente hasta ahora lo que ha hecho es reducir la mortalidad por esa enfermedad. Garit, la Semana de la Vacunación de las Américas, ¿cuándo empieza y qué implica? Que tenemos ya poquito tiempo. Pues el tiempo, tratemos de que la población vacune a los menores de 5 años, de que realmente las empresas hagan su vacunación, pero en forma organizada, no en este tumulto. En esta tensión. Ya lo hemos mencionado antes. Y también a los envejecientes que perdieron la inmunidad, también se les favorece, vayan a los asilos, a las residencias de envejecientes y ahí se les vacuna,
pero no es contra la difteria, es que el tétano está incluido en la vacuna, Perfecto. que es hasta más problemático que la difteria. Vámonos con la semana, Finalmente, anunciamos la semana de vacunación. Es bueno hacer, ya a partir del 22 de este mes, abril, se inicia la semana de vacunación de las Américas. Para nosotros es la número 15, para la región de las Américas es la 16ª. Y hemos estado aprovechando. Sí, aquella solamente comenzó con 4 países en el 2013 y a partir de ahí ya, en esta ocasión, ya el plan estaba orientado a buscar esos asentamientos para vacunar contra la difteria. Pero también las zonas que están vinculadas al turismo, para también que toda la población que esté alrededor del servicio al turista, que esté vacunado contra sarampión y rubiola. Perfecto. Para que cualquier turista que importe sarampión o rubiola no pase nada y se quede ahí. Entonces, esos son pero hay algo importante de la semana de vacunación, es la educación sobre la vacuna. Es como hacerle frente a los antivacunas. Pero otra cosa más, y es que la semana de vacunación, es bueno que nos orientemos a través de lo que es la semana de vacunación de las Américas, pero también la Semana Mundial de Vacunación, que ya es el mundo que está haciendo en el mes de abril, 22 al 28, la misma intervención. Doctor, el eslogan está dirigido a que colectivamente las vacunas son más efectivas. Vamos a pedirle al doctor Zacarías Garí, al Ministerio, que nos envíen el mensaje promoviendo la Semana de Vacunación de las Américas, que lo colocaremos acá. Doctor, 1.000.000 de gracias por tomarse su tiempo tan ocupado y venir a orientar a la población sobre la necesidad de vacunar a las poblaciones claves. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos siempre y será hasta la próxima semana.